Así que arrancamos a grabar la nueva clase, demanda agregada, la primera clase. En esta clase estaremos dando ahorro y consumo. La clase que viene voy a estar dando inversión la primera mitad, y la segunda mitad la idea es que sea clase de consulta, así que más o menos 1 hora y 1 hora. La clase que viene vamos a hacerlo. Hoy espero no llegar, terminar un poquito antes de las 9, pero la semana que viene vamos a hacer así para que pueda sacarse dudas y demás que tengan. Bueno, demanda agregada. Este es el capítulo 21 de Samuelson y Nordhaus. Los temas de demanda agregada van a ser el capítulo 21 y 22. Lo que hoy estamos dando puntualmente está en el 21 y no lo llegamos a cubrir. La idea del capítulo 21 es terminarlo los jueves, pero todo este tema va a ser el 21 y 22. Venimos a dar el 19 y el 20, así que vamos medio en orden. En este tema se supone que lo vamos a andar haciendo agregados de otros libros, como si hicimos anteriormente en medición y en precios. Antes de arrancar, una diferenciación de un concepto que en los libros en general no hay un apartado, no siempre está esta diferenciación, pero ustedes está bueno que lo sepan, porque a veces en los libros uno lo da por sabido, por entendido, pero no es obvio y no tienen por qué saberlo, darse cuenta de la diferencia entre flujos y stocks, que es una cuestión importante, es una definición que en economía se utiliza mucho para distintas variables, para identificar variables que refieren a flujos y variables que refieren a stock. Entonces, ¿qué quiere decir que una variable sea una variable de stock? Una variable de stock se relaciona con un momento puntual en el tiempo. Es decir, yo si les pregunto una determinada variable en la cual les tengo que decir a determinada fecha, a determinado momento del tiempo, esta variable era tanto, estoy hablando de un stock. Ahora, si yo en realidad les hablo con un periodo de tiempo, es decir, durante un año, les digo, durante un trimestre, etc., cuando yo hablo un durante, cuando implícitamente, no es que uno lo va a decir siempre, pero cuando está refiriendo un periodo de tiempo para poder medir una variable, está hablando de un flujo. Se relaciona entonces con un periodo de tiempo. Esto, para tenerlo un poquito más claro, si uno mira, sería algo así como los kilómetros recorridos y la velocidad de un auto, ¿no? La velocidad de un auto lo que nos va a decir es que uno avanza a 100 kilómetros por hora. Entonces, eso sería una variable que sería un flujo. ¿Por qué es un flujo? Porque yo les digo, la velocidad no hace falta, que no cambia nada, no le sume información que yo le diga. A las 10 de la mañana iba a 100 kilómetros, o a las 3 de la tarde iba a 100 kilómetros. Lo que es relevante, yo le digo iba a 100 kilómetros por hora. Es decir, es una unidad en la cual si yo les digo por hora, no es lo mismo que si les digo por minuto o si les digo por semana. 100 kilómetros, ¿por qué? ¿Qué unidad de tiempo? Necesito una determinada cantidad de tiempo, un periodo de tiempo, que me va a determinar esa variable. ¿Ok? Pues no es lo mismo 100 kilómetros por hora que 100 kilómetros por minuto. Por el contrario, si yo les pregunto cuántos kilómetros hicieron, es una variable de stock. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les digo a 2 horas de haber salido de mi casa había recorrido 200 kilómetros, que a 4 horas de haber salido de mi casa había recorrido 400 kilómetros. Entonces, la variable de flujo está relacionada con un periodo de tiempo, necesito saber durante un periodo de tiempo determinado, en este caso la hora. Entonces los flujos van a estar determinados en un periodo de tiempo, y las variables de stock en realidad en un momento puntual. Entonces, cuando le pregunte la variable de stock, en este caso sería no la velocidad por hora, sino la cantidad de kilómetros recorridos, no es lo mismo si yo les digo a la hora de salir, a las 2 horas de salir. Esto a veces por ahí parece un poco más complejo, pero después con la práctica uno se va acostumbrando. Entonces aquí puse una cantidad de ejemplos en economía que tratamos de distintas variables de flujo y stock. El caso más típico que van a ver siempre en la literatura es cuando hablamos del capital y la inversión. La inversión es un flujo, porque nosotros decimos se invirtió el 3% del PBI, pero por lo general en realidad lo que estamos diciendo es se invirtió el 3% del PBI durante un año. Nosotros, entonces, la inversión tiene que ver con el flujo en el cual uno va realizando las inversiones, uno va acumulando, pero uno nunca va a hablar de cuánto se acumuló de inversión durante los últimos 10 años. En realidad lo que uno va a hablar es de cuánto capital se acumuló. El capital sería el stock. Entonces la inversión sería como uno va llenando el vaso, y el capital sería
la cantidad de líquido que uno tiene adentro. Entonces el capital uno tiene que decir, en tal momento del tiempo, cuánto era el capital acumulado que tiene una economía, o una empresa, y por el contrario, cuando uno dice durante el último año, es decir, en un determinado periodo de tiempo, uno va a referirse a cómo se fue acumulando ese capital. Uno va a decir, se invirtieron $200 durante el último año. Entonces el capital acumulado es de $1000. El producto, de nuevo, es un flujo. ¿Por qué? Y acá hay unos cuantos ejemplos más para ir repasando rápido. Porque el producto nosotros es una cantidad, no se va acumulando. Recuerden esto, la cantidad la cantidad de bienes finales producidos en un país, que es el Producto Interno Bruto, no es una cantidad que se vaya acumulando y haya cada vez más. Es un flujo. En un determinado año se produjo eso, pero el año que viene puede haber menos, el otro año puede haber más, etc. Entonces es un flujo, y lo medimos en un periodo de un año. El producto no se va acumulando. No es que si Argentina tiene este año un Producto Interno Bruto de 20.000 billones de pesos, y el año que viene tiene otros tantos, va a tener 40.000 billones de pesos. No. Este año va a tener 20.000 billones de pesos, el año que viene el flujo será de vuelta, y lo que irá acumulando serán otras variables, pero no se acumula porque es una variable de flujo. Lo que sí es una variable de stock, y sí se va acumulando, es la deuda. La deuda, hasta el año pasado, era determinada cantidad de deuda. Transcurre un año, uno se sigue endeudando y va creciendo, es un stock. Entonces, de vuelta, entonces, de nuevo, la deuda, ahí sí que importa decir en qué momento puntual del tiempo lo estoy diciendo. No es una variable de vuelta que necesite, que nos mida una tasa de variación, de alguna forma. Las variables de flujo van a estar refiriendo a las tasas de variación, y las variables de stock, en general, vamos a mirarlas en niveles. ¿Okay? Los kilómetros de ruta construida es un stock, es decir, si este año hay 1000 kilómetros y el año que viene construyo más, se van a sumar a los que ya están. ¿Ok? El gasto en construcción de rutas, en cambio, ese es el flujo. Si este año gasto 1000, eso desaparecerá para el año que viene, no existe más el gasto de rutas. Lo que existe es la ruta que ya construí, pero el gasto en sí es un flujo. ¿Ok? El gasto en sí no se va acumulando. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es un poco, con la práctica después y con los ejemplos, uno se va acostumbrando y va encontrando más, y a partir de ir internalizando distintos ejemplos es que uno va terminando siendo amigo de estas definiciones, ¿no? Pero que es importante que vayamos viendo, algunas que es más complejo definir, estamos hablando de un flujo, de un stock, pero en general digamos eso, digamos que cuando uno la variable la puede medir en un corte puntual, es un stock. Cuando uno necesita implícitamente referir a una cantidad de tiempo transcurrido, un periodo, es un flujo. Y de alguna forma diremos que los flujos están midiendo variaciones, incrementos o reducciones en alguna variable, y el stock mira el nivel. ¿Ok? De alguna forma, el ejemplo de cuánto agua voy echando y cuánto agua queda dentro del balde, cómo se va llenando y cuánto va dentro del balde, o el ejemplo de la velocidad a la cual avanzo, que sería el flujo, y los kilómetros que recorrí, que sería el stock. ¿Bien? Bueno, hecha esta aclaración, que es más conceptual, pero no por eso menos relevante, porque en primer año es importante la cantidad de conceptos que ustedes aprenden en este semestre, en esta materia, diría yo que supera casi que todo lo que van a aprender en todo el resto de la materia, en términos de cantidad de conceptos y ideas nuevas que se les van a ir sumando a su stock de conocimiento, que sería el stock. El estudio que ustedes van haciendo, digamos que sería el flujo, y el conocimiento que ustedes van agregando. El estudio que ustedes tengan hoy, mañana va a ser 0. Ahora, lo que van a ir acumulando, la variable de stock, sería el conocimiento adquirido. ¿Bien? Para poner otro ejemplo más de cómo funcionaría eso. Bueno, ahora sí vamos a ir puntualmente el tema de la clase de hoy. Vamos a partir de la ecuación esta que ya hemos visto varias veces, para la medición del Producto Interno Bruto, en la cual la I mayúscula Y, que le podemos decir Producto Interno Bruto, en general eso lo van a ver como un sinónimo, ya lo hemos dicho en otras clases, pero vale la pena recordarlo. Decimos que es igual a, visto por el enfoque del producto, de los bienes finales, bienes y servicios finales producidos por la economía, es igual a la suma del consumo
más la inversión, más el gasto público o compras del gobierno, como le queramos decir, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas dijimos que es igual a exportaciones menos importaciones. Habíamos visto, de acuerdo al libro de Samuelson, que usamos el concepto de demanda global para referirnos a todo lo que eran las compras de alguna forma y la oferta global para todo lo que era la oferta, valga la redundancia, de bienes y servicios de esta economía, que era pasando las importaciones del otro lado de la igualdad. Entonces nos queda bueno todo lo que se compra y todo lo que se puede ofrecer en esta economía, ¿no? Que entonces esto era lo que cerraba la igualdad de la ecuación. Vamos a estar hablando entonces de demanda agregada, refiriéndonos a todo el lado derecho de la primera ecuación, es decir, a la suma del consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones. Es importante que esto yo cuando estaba preparando la clase el domingo, cuando uno busca en la literatura, hay veces que el concepto de demanda agregada y esta composición se confunde con el de demanda global. Es decir, en vez de las exportaciones netas están las exportaciones brutas. Es decir, si incluye o no incluye las importaciones de un lado del otro. La verdad es que esto, de hecho, se lo consulté a mis amigos economistas para ver, pongámonos de acuerdo, sin decirle nada. Le digo, ¿ustedes cuando definen demanda agregada, cómo la definen? Y un poco lo que es importante saber es que en algún libro lo van a encontrar, en el libro de Samuelson está definido así, como lo pusimos aquí, está en negrita, con las porciones netas. Pero puede existir algún libro o alguna persona que la defina como sinónimo de demanda global, la demanda agregada, es decir, sin las importaciones, quedando las exportaciones brutas. En cualquier caso, esto no va a cambiar el análisis, no va a cambiar, si alguien lo llega a mencionar de esa forma, no va a cambiar. Lo que es importante es que uno tiene que saberlo, saber qué definición está utilizando, y de última, cuando uno lo analiza, saber que está incluyendo o no las importaciones. De vuelta acá en el libro de Samuelson, nosotros vamos a estar utilizando las exportaciones netas. Pero se pueden encontrar con algún libro o en algún momento de la vida, con alguien que lo define de esa forma, y en realidad está hablando de lo que nosotros llamamos demanda global. Conceptualmente no van a cambiar si yo analizo de alguna de estas variables, pero es importante siempre saberlo. Cuando uno está haciendo alguna definición, utilizando un concepto, saber de qué estamos hablando. No, Lucas me pregunta acá si depende de la escuela. No, depende de la escuela, no, es una cuestión de nomenclatura, no tiene nada que ver eso. Es indistinto, es indistinto. Bueno, dentro de esta ecuación, entonces, donde tenemos consumo, inversión, las compras del gobierno o gasto público, le decimos a la G, que recuerden que el gasto público, podríamos decir que era o inversión o consumo público, lo poníamos todo junto, pero el Estado hace las dos cosas. El Estado tiene consumo, el Estado compra tóner para imprimir cosas y papeles, y el Estado construye puentes, que es una inversión pública, es una inversión. Entonces, hay de los dos tipos, pero bueno, hablamos de compras de gobierno en general y las exportaciones netas. Dentro de esta ecuación, entonces, les decía, el consumo y la inversión son el principal componente que tiene el producto. Van a ver, y de hecho, el consumo es la mayor parte, ahora vamos a hablar unas líneas más con algunos datos, el consumo es la mayor parte, por mucho, del producto de un país. La mayor parte del producto de un país se debe al consumo de los habitantes. Es importante saber que esto, que visto desde el lado de los usos, recuerden que nosotros hemos visto que usemos la definición que usemos, el ahorro con la inversión se terminaban igualando. Obviamente que el ahorro no propiamente dicho el ahorro interno, sino que también había que incluir al ahorro externo, que era el que provenía del comercio internacional, que era el resultado del comercio internacional. El consumo, recuerden que para el ingreso disponible de las personas se podía repartir entre consumir o ahorrar. Es decir, los individuos pueden decidir, una vez que recibieron sus ingresos, consumir o ahorrar. Un mayor consumo, las economías que tienen un mayor consumo, en general o naturalmente, en realidad van a tener una menor tasa de ahorro y una menor inversión. Como hemos visto, esto ya desde el principio de año, cuando hablamos de las posibilidades de producción, un mayor consumo hoy, entonces un menor ahorro y una menor inversión, lo que está implicando es un menor crecimiento en el futuro, ¿no? Es una cuestión esto bastante obvia. Yo tengo una panadería, naturalmente, la panadería durante
durante este periodo ganó 100 pesos, y yo me consumo los 100 pesos, la semana que viene va a producir el mismo pan que hoy. Si yo en vez de los 100 pesos consumo 70 y 30 pesos, lo pongo para ampliar la capacidad, para comprar mejor, no sé, mejor horno, etcétera, etcétera, naturalmente la producción de mi panadería va a crecer. Este ejemplo tan sencillo, a nivel país, obviamente que de esto tiene mucho que ver. Aquellos países que tienen unas tasas de consumo más altas, por lo general, suelen tener crecimientos a largo plazo más bajos. Países desarrollados versus países estancados. Estas variables, si viene de alguna cuestión más que hay que agregarle, pero para tener una noción, aquí vemos que, por ejemplo, es un lío, es mucho numerito, pero por ejemplo China tiene unas tasas de ahorro y de inversión, naturalmente, como consecuencia de esto, muy, muy alta. Este es el ahorro interno bruto, entonces puede ser que en realidad algunos de estos países se estén financiando con ahorro externo. En el caso de los Estados Unidos es mucho más alto el ahorro externo. Esto mirado solamente el ahorro producido dentro del país sería. Pero solamente con el ahorro que sea interno del país, vemos que los países asiáticos, en particular China y Singapur, que está acá abajo, tienen tasas de ahorro altísimas. ¿Y esto a qué viene este punto? De nuevo, los países, acá Estados Unidos, por ejemplo, les falta ahorro externo para completar esto, que haría mucho más alta también su tasa de inversión. Pero ¿cuál es un poco la idea de esto, más allá de los números puntuales? Es de contarles y de que vean en ejemplos que aquellos países que crecen mucho más, en el este asiático, son países que tienen tasas de ahorro de inversión mucho más altas. De hecho, incluso aquí en otros países de Latinoamérica, Chile, sin tener niveles asiáticos de inversión, tiene tasas de ahorro de inversión mucho más altas que el resto de las economías latinoamericanas desde hace varios años. Entonces, naturalmente, tener tasas de ahorro de inversión más altas, naturalmente implica tener un mayor crecimiento futuro. Por eso, cuando se critican a veces, cuando se habla, bueno, uno no puede tener un modelo de crecimiento basado en el consumo solamente, porque el consumo nos da, en el corto plazo, nos da mayor crecimiento, mayor demanda agregada de bienes y servicios, pero eso no termina de consolidarse en el largo plazo en una mayor producción. ¿Okay? Se consume hoy las mieles del éxito, pero a largo plazo uno necesita dirigir gran parte de su producción, y que su producción no sea todo para consumirse en este periodo, sino que es importante que parte de la producción de hoy uno la redirija hacia la inversión. Esto parte del anecdotario, que a mí me gusta siempre sumar en las clases. Hace un par de años yo estaba estudiando en Estados Unidos, cuento mucho de esa etapa, mis ejemplos, y fuimos un día no sé si se les conté ya, que un día nos juntamos con un tipo que era capo de un fondo de inversión, entonces le preguntamos, no se las conté creo, se las conté esta anécdota. Entonces le preguntamos, éramos casi todos latinoamericanos, y un tipo era estadounidense, qué perspectiva veía de crecimiento a largo plazo para Argentina y para Latinoamérica en general, porque éramos casi todos latinoamericanos. Un tipo muy capo que había sido economista, creo que fue economista jefe de JP Morgan, una cosa tipo. Entonces, cuando le preguntamos qué perspectivas había, en ese momento estaba la economía latinoamericana creciendo bastante, ahora ha sido 2017, era bastante auspicioso en la coyuntura latinoamericana, y nos dijo, y chicos, son economías que en general cuando uno las mira, más allá de que hoy por hoy uno vea que anden un poquito mejor o no, no ahorran nada, entonces las perspectivas de una economía que no ahorra y que no invierte, eso no se puede comparar nunca con la del sudeste asiático. Pueden tener una temporada, algún año que les vaya un poco mejor, un poco peor, pero en realidad en el largo plazo no se puede comparar con él manejaba un fondo de inversión que invertían, entonces uno no puede tener expectativas de crecimiento muy altas en economías que no ahorran y no invierten. O sea, porque naturalmente eso no tiene un futuro. Uno no puede esperar que el futuro latinoamericano sea un crecimiento como el sudeste asiático, básicamente porque no ahorra y no invierte, se consume lo que producen. Y esa explicación tan sencilla y tan básica, y que se compara tanto con la panadería, fue lapidaria, porque uno venía esperando que el tipo este capo en fondo era, no, sí, la verdad que esperamos que los próximos 10 años Latinoamérica dé el salto que siempre estamos esperando. Y fue tan sencillo, hay otros factores más, el debate se puede complejizar un poco, pero esa línea de base es bastante contundente y es bastante fuerte. Entender que uno no puede pretender en el largo plazo que una economía crezca si básicamente se consume su producción y reinvierte muy poco. Y
de lo que genera, es poca la proporción que se dedica a aumentar la capacidad instalada y aumentar su producción futura. Entonces, esa triste, déjenme contarles esta triste historia, fue la triste anécdota de cuando le preguntamos las expectativas, estoy esperando que nos dé algún elogio, y la verdad es que, y cuando miro estos números, de vuelta, falta el ahorro, falta otros componentes, pero esto es mayormente el ahorro que se genera internamente en un país, son bastante lapidarios, es decir, uno no puede esperar que en economías que no ahorran, en economías que no ahorran, crezcan. Aquí yo les puse el caso de Ucrania, pero Ucrania, ¿por qué lo puse? Porque usted va a decir, este país, ¿qué hace Ucrania? Se le cayó la muestra, se confundió cuando tildó Uruguay y le cayó Ucrania también en los datos. No, Ucrania lo que tiene esto que está bueno, es que no está bueno, es lamentable, pero para ver el ejemplo, Ucrania estuvo pasando una guerra, momentos bélicos. Cuando uno está en una guerra, uno no invierte mucho, uno básicamente se lo consume. ¿Por qué? Porque la economía colapsa, entonces uno no tiene tiempo para invertir, nadie va a ahorrar ni va a invertir, todo lo que hay uno lo usa para consumírselo, porque hay que ir a la guerra. Entonces hay que comer y comprar municiones o lo que sea. Entonces vemos cómo la tasa de ahorro en un país que está en un conflicto severo, ha tenido crisis macroeconómica y demás, pero cómo se desploman las tasas de ahorro en países que van a la guerra, ¿no? Obviamente, la presión por consumir es mucho más alta. Acá Martín me hacía un comentario, no Martín, eso hay que tener cuidado, ese es un comentario, no es así. Lo que decíamos, me decís que Martín comenta que la teoría de Keynes dice que hay que consumir más para tener mayor producción. No es así, no es tan sencillo la teoría de Keynes que dice eso. Sí vamos a ver el multiplicador keynesiano, y sí es verdad que mayor consumo tiene efectos derrames sobre la economía y genera un mayor producto. No es tan sencillo así. Esperemos, vamos a ver dentro de algunas clases, cuando veamos el multiplicador keynesiano, alguna de las primeras ideas de Keynes. No nos apuremos hay tiempo todavía para leerlo más. Vaya aprendiéndolo. Bueno. Consumo y ahorro. Entonces, como habíamos dicho recién, hace algunos minutos, el consumo y el ahorro, dijimos que es la forma en la cual uno puede disponer de su ingreso disponible, uno puede con el ingreso personal, cuando lo teníamos disponible, uno puede decir como individuo, como familia, consume o ahorra. El ahorro, entonces dijimos que la parte de ingreso disponible que no se consume, ¿no? Uno decide consume o ahorra. Y después del otro lado, ese ahorro se va a terminar canalizando, cuando veamos el sistema bancario y demás, más dentro de algunas clases, se termina canalizando como inversión. El consumo, como les decía, es el principal componente del PBI. En general, el consumo termina siendo el PBI alrededor del 70%, en algunos países asiáticos es menos, casi cerca del 60%. En Argentina digamos que si uno mira los últimos 10 años más o menos, estuve mirando algunos datos, eso termina siendo entre el 70-75% es consumo del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Más o menos para tener alguna noción. Patrones de consumo. A ver, permiso, me ha sonado la nariz. Disculpas. Algunos patrones de consumo que es bien relevante porque no todos consumen igual y no todos ahorran igual. No es que las familias en la misma proporción, cuando uno dice la economía agregada, la economía argentina de forma agregada consume más o menos un 75% de su producto, pero esto no quiere decir que eso sea igual y que todos tengan los mismos patrones de consumo, ¿no? Uno mira como país si hay más o menos consumo, si hay más o menos ahorro, más o menos inversiones, pero incluso dentro de un país en el cual a nivel agregado tiene un valor de consumo de ahorro, la gente no es todo igual. La gente no es todo igual. En particular, lo que uno va a ver es que las familias más pobres van a consumir de sus ingresos mayormente alimento y vivienda. Vivienda depende si es alquilar. Esto está pensado más que incluso en Estados Unidos, donde uno al principio alquila o lo que sea, que en Argentina la gente es un poco más propietaria, incluso siendo pobre que en Estados Unidos. Hay una tradición y además por distintas cuestiones que la gente es más propietaria, pero en general uno va a decir que lo primero que hace uno, y tiene lógica, uno si gana 0 pesos y empieza a ganar plata, lo primero que va a hacer va a comprarse algo para comer,
y va a comprarse algo, vivienda y alguna vestimenta más que nada para no morir de frío, cuando en realidad cuando uno tiene mayores ingresos termina consumiendo más en esparcimiento, es decir, va a comer afuera, se termina tomando vacaciones o va al teatro, o sea, cuando uno es más pobre, obviamente tiene distintos patrones de consumo. Hay alguna literatura, algunos papers muy conocidos que se han hecho, en los cuales hablan de cuáles son los patrones de consumo de la gente más pobre y la gente de mayores ingresos que van cambiando. Es importante, aquí en este grafiquito, en este gráfico que ustedes ven aquí, fíjense que lo que tenemos es, supongamos, los ingresos, tenemos este gráfico de doble entrada, en donde en el eje de las Y tenemos los gastos en consumo, y en el eje de las X tenemos el ingreso disponible. Entonces, lo que esto nos va mostrando es, fíjense, la línea alimentos, aquí abajo, esta franja blanca, aquí abajo de todo, yo marco con el cursor. Fíjense que casi para niveles, esto es información de Estados Unidos, pero esto podríamos decir que esto es bastante extrapolable a otros países y tiene sentido conceptualmente. El patrón de consumo que tiene la gente muy pobre, que tiene ingresos prácticamente cero, se va modificando a medida que la gente va creciendo en su ingreso. Es decir, cuando alguien gana, en vez de cero, pasa a $20.000 por año, esto es en Estados Unidos, el consumo algo crece en alimentos, pero crece poquito, y si incluso según una persona gane $100.000 por año, que son ingresos, serían clase media, media alta, dependiendo de Estados Unidos y cómo se evalúe esto, la gente va teniendo mayor consumo de alimentos, pero es muy poquito lo que esto va creciendo. ¿Ok? Esto un poco lo que nos habla es de las elasticidades y los patrones de consumo. El patrón de consumo va a ser que tanto sea pobre o sea rico, uno tiene que intentar consumir alguna determinada cantidad de alimentos, y eso tampoco es que va a crecer tanto más. Uno, por más que no tenga restricciones, uno no se va a comer 3 pizzas porque tenga el triple de plata que otra persona, que tenga menos, ¿no? Si uno no tiene tanto dinero, se compra una pizza, pues si tiene el triple no se compra 3. Se va a comprar la misma pizza porque llega un punto de saciedad el cual no puede seguir creciendo. Puede comprarse una pizza un poco más cara, se comprará la pizza de jamón crudo en vez de mozzarella, entonces gasta un poco más en alimentos, pero eso no es proporcional, ¿ok? Uno no anda gastando el triple por tener el triple de dinero o 10 veces más porque tiene 10 veces más que otro. Aumenta pero poco, y tiene que ver con estos patrones de consumo, que tienen que ver con elasticidades que habíamos hablado desde las clases ya de microeconomía. ¿Ok? Después, cuando termine esta filmina, responde la pregunta de Lucas. Los gastos de vivienda, fíjense que hay también algún tipo de patrón de esta forma, pero sin embargo ya va creciendo un poco más. Si uno mira el crecimiento en vivienda, a medida que crecen los ingresos, incluso en Estados Unidos crece más. Lo que sí es que cuando uno tiene ingresos casi cero, igualmente tiene que consumir una parte, la gente en algún lado tiene que vivir. De transporte ya el crecimiento es mayor. La atención médica en Estados Unidos, cuando uno mira esta línea fucsia, sí crece mucho. Esto depende un poco también de cómo sea cada país. En Argentina la atención médica es pública en general, pero podríamos decir que estos elementos, estos bienes o servicios que yo les puse ahí arriba, que consumen las familias de mayores ingresos, tienen ese comportamiento que a medida que los ingresos van creciendo, la gente consume más. Podríamos observar algo así con las actividades de esparcimiento. De nuevo, en esparcimiento pensemos el gasto en vacaciones. Una familia muy pobre, su gasto en vacaciones va a ser cero, en general. Puede ser que se vaya a vacaciones, pero en general vamos a decir que gasta cero en vacaciones. Y en cambio esto sí que crece mucho, a medida que la gente tiene más ingresos, va diciendo, bueno, entonces me voy una semana a Mar del Plata, y entonces el crecimiento es infinito, de una persona que te toma cero a una persona que gasta X cantidad de plata yéndose a vacaciones. En cualquier caso, aquí aparece la línea diagonal, que es bien importante, es esta línea de 45 grados que tenemos aquí. Déjenme ver una cosa en las filminas. Okay. Que es la línea diagonal, esta línea de 45 grados, que está aquí, fíjense que une todos los puntos que tienen el mismo valor del ingreso disponible que el consumo. Entonces, en realidad, si yo me paro en un punto como, por ejemplo, de $20.000 de ingreso, que llegaría a un punto como acá, $20.000 de gasto llegarían aquí. En realidad,
los bienes consumidos me quedan por encima del ingreso generado. ¿Ok? Porque la gente, para un nivel de ingreso de $20.000, va a consumir todo esto de alimentos, todo esto de vivienda, todo esto de transporte, y luego todo esto de, dice, atención médicos y otros, atención médica y otros. Esto nos queda por encima de esta curva de 45 grados que une los puntos donde se consume y la misma cantidad que tiene ingresos. Quiere decir que para niveles más bajos de ingresos, la gente lo que va a estar haciendo va a tener un ahorro negativo, va a consumir más, mayor consumo que el ingreso disponible que tiene la gente. Lo vamos a ver en las próximas filminas qué quiere decir esto. Y a diferencia de eso, cuando vamos a ingresos más altos, la gente llega a un punto en el cual, como les decía hoy, ya se fue de vacaciones una semana, se fue 2, se fue 3, se fue 4 semanas, más que eso no se puede ir, ya comió una pizza, se comió una pizza y media, la compró de jamón crudo, y hasta ahí llegó, se compró la zapatilla que le gustaban, la ropa que le gustaban, pero de nuevo, con la misma lógica, esto no crece infinitamente con los ingresos de la gente. Entonces llega un punto en el cual el dinero le empieza a sobrar y termina siendo ahorrado. Entonces, como vemos, todo lo que va quedando para la gente, por ejemplo, que tiene $80.000 de ingreso, llega a consumir hasta aquí, una persona $80.000, toda la diferencia que le queda hasta alcanzar esto que sería lo que une con el consumo, es todo el ahorro. ¿A dónde van? Entonces, una persona gana $80.000, gasta hasta aquí, que son más o menos 60.000. ¿Y qué hace con los otros 20? Los termina ahorrando. Entonces, lo que vamos viendo es que las familias más pobres tienen determinados consumos, que son aquellos más inelásticos y aquellos que son más relacionados como de primera necesidad, los cuales son más inevitables consumirlos porque son necesarios. Las familias de mayores ingresos tienden a tener consumos más de los que llamamos más elásticos, aquellos consumos que crecen con el ingreso, tienen que ver con esparcimiento, por ejemplo, con vestimenta de cierta calidad y demás. Y en todo caso lo que vemos es que, dado que existen que esta elasticidad ante los ingresos, cuando yo miro todos los consumos que tiene una familia, esta elasticidad es menor que uno de alguna forma, es decir, por cada peso que va ingresando, yo no me consumo todo, la gente más rica no puede consumir de todo infinitamente, empiezan a verse estos excedentes. Esos excedentes terminan siendo ahorrados. Ahora igual en las próximas filminas vamos a extendernos sobre este concepto de qué quiere decir ahorrar y qué quiere decir en realidad cuando una persona consume más que sus ingresos. ¿Cómo es eso, ahorro negativo? Acá, antes de pasar a la próxima filmina, Lucas pregunta, profe, disculpa, por supuesto, estamos aquí para preguntar, así que esa aclaración no hace falta. Están en primer año, se puede ignorar algo. Está perfecto. ¿Una cuenta de ahorro en un país se puede alimentar emitiendo dinero? No, el ahorro no. Uno, en realidad, lo que va, no funciona así, de esa forma. Vamos a ver ahora porque uno, si uno quisiera ver, es un poco, estoy pensando a ver cómo le encuadro dentro de la clase esta respuesta. El ahorro de alguna forma, a ver, ¿qué pregunta que me cuesta responderte esto? Primera respuesta diría que no, definitivamente no. Ahora, emitir dinero, de alguna forma decimos que el ahorro es aquella diferencia entre el ingreso disponible, dijimos, y el consumo. Entonces, si yo de alguna forma te aumentase tu ingreso disponible o te redujese tu consumo, ahí te puede estar aumentando el ahorro. Cualquier otra cosa va a ser algún efecto monetario, digamos, algún efecto que tiene que ver con alguna ilusión monetaria, que a vos te parezca que tenés más pesos, pero en realidad es lo mismo. Pero de vuelta pensemos, para encuadrarlo con la clase, creo que la mejor forma sería esta, pensemos que el ahorro es toda aquella parte del ingreso disponible que yo no me consumo. Entonces, mientras no esté aumentando el ingreso disponible y mientras no esté reduciendo el consumo, no hay motivos para pensar que esto esté incrementando el ahorro. ¿Ok? Entonces, sí puede ser que la política monetaria a través de la emisión genere que la economía crezca, pero son en casos puntuales que todavía no los vimos en esta clase, todavía no llegamos a eso. Pero si la economía a través de la emisión genera más actividad y eso hace que el producto crezca, ahí y de forma indirecta, pero de vuelta es un mecanismo más complejo, todavía no lo vimos y de forma indirecta, pero sería a través de que la economía crezca y que haya mayor ingreso disponible. ¿Ok? Si no de por sí, pensémoslo sencillito como vemos en clase, ¿qué es el ahorro? El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo.
A ver qué más me fue acá. Bueno. Acá un poco que esto quizás sirve también para reforzar la consulta recién. Ingreso disponible, consumo y ahorro. Entonces, aquí está un poco lo que estaba explicando. El ingreso personal menos los impuestos termina siendo el ingreso personal disponible. ¿Ok? Esto era de las cuentas que cuando vimos hace 3 clases para atrás o algo así, en la medición de actividad. El ingreso disponible menos el consumo va a ser el ahorro. Tener en cuenta entonces que el ahorro puede ser negativo. En este caso hablamos de desahorros, que esto era lo que le estaba comentando recién. Las personas se pueden endeudar o consumir ahorros generados en el pasado. Algo que les mostraba recién en ese gráfico era que cuando uno tiene en general ahorros bajos, uno lo que va a estar teniendo es desahorro, y cuando uno tiene ingresos altos, uno tiene ahorro. Obviamente, entonces, como les contaba, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver algún ejemplito más adelante de vuelta, pero quiere decir que en las malas, la gente como tiene estas necesidades de consumo fijas de alguna forma, o no tan fijas, sino más bien fijas, digamos, inelásticas. Es decir, que inelásticas ante el ingreso, y esta es una palabra que la elasticidad la vamos a usar mucho en economía, y ustedes ya lo saben, que tiene que ver con cómo cambia mi consumo ante un cambio en el ingreso. Entonces decimos que el consumo cambia menos que proporcionalmente en un cambio en el ingreso. Si a mí mi ingreso me cae un 1%, mi consumo va a caer un poco menos del 1%. Eso quiere decir que es inelástico. Quiere decir que más o menos el consumo va a seguir más constante relativamente que mis ingresos. Eso va a hacer que si yo gano muy poco, mis ingresos caen, pero el consumo cae un poco menos. Por eso tengo que desahorrar, porque de alguna forma quiere decir que estoy consumiendo más que los ingresos. Entonces las personas cuando pasa eso, ¿qué hacen? Se endeudan o se consumen ahorros generados en el pasado. ¿Bien? Las familias de menores ingresos, entonces, en línea con esta idea, que es lo que mostramos un poco en el gráfico anterior, y en la filmina que sigue, lo vamos a hacer de nuevo, las familias de menores ingresos no pueden ahorrar, tienen desahorro, de nuevo, porque tienen que cumplir con estas necesidades básicas. Las familias más ricas tienen a ahorrar, de modo que el ahorro crece más que proporcionalmente con los ingresos. Porque dijimos que, entonces, cuando uno tiene ciertos ingresos es cero y después va creciendo. Entonces, fíjense que no es proporcional. No es que uno gane lo que gane, siempre ahorra el 10%. En general, lo que uno ahorra, como dijimos, no es constante. Al principio uno se gasta todo y después uno empieza a ahorrar cada vez más. Entonces, no es constante, uno no siempre ahorra lo mismo, al principio tiene desahorro, es negativo, luego se hace cero a algún punto y luego pasa a ser positivo. ¿Ok? Jeremías me pregunta, yo no entendí cómo eran los casos perfectamente elásticos y perfectamente inelásticos. Perfectamente inelástico quiere decir que no cambia ante nada. Es decir, pensándolo en esta clase, decir que un consumo es inelástico ante el ingreso, no ante los precios, porque en clase vimos elasticidad ante los precios, ante un cambio en el precio, pero yo acá estoy usando una definición de elasticidad como un cambio porcentual en una cantidad ante un cambio porcentual de otra cosa. Entonces, una elasticidad precio de la demanda, esto sería elasticidad ingreso. Entonces, un caso perfectamente inelástico quiere decir que el cambio es 0% en alguna variable dado un cambio de otra, ¿ok? Que no cambia nada. En este caso, de vuelta, sería elasticidad ingreso de la demanda, sería elasticidad ante un cambio del 1% en tus ingresos, no en los precios. Entonces diríamos un caso perfectamente inelástico, sería un caso que no cambia nada. El consumo es exactamente el mismo, haya el ingreso que haya. Yo tenga los ingresos que tenga, eso es perfectamente inelástico. Y un caso perfectamente elástico sería que ante un cambio mínimo infinitesimal, decimos en economía, el cambio en la demanda es infinito. ¿Ok? Demando todo. Ante un cambio mínimo, demando todo. Eso para esta definición de elasticidad de ingreso que estamos usando no sucedería. Sí para elasticidad precio de la demanda, que fue lo que vimos ya en las otras clases. Si no, esto lo podemos usar, lo podemos charlar en la clase de repaso la semana que viene para no volver tantas clases para atrás. Así que, Jeremías, eso
repasalo de acá el jueves, y si no, lo charlamos en la clase de consulta a la segunda mitad. Me está preguntando acá el práctico. No, chicos, por favor, las preguntas no las mezclemos acá porque si no hacemos perder a todos la clase de que estamos hablando. Bueno, entonces les contaba aquí cómo es el ingreso disponible, el consumo y el ahorro, y cómo eso afecta y evoluciona a distintos niveles de ingresos, ¿no? Cómo desahorran a la gente más pobre y cómo ahorran más que proporcionalmente a la gente más rica. A ver, acá, esto. ¿Cómo afecta entonces el consumo, el producto de la economía? Y aquí lo que les va a mostrar el libro, en alguna parte, es esta tabla que relaciona el consumo y el ahorro, determinados primariamente, como dice ahí, por el ingreso. Entonces, mirándolo, este caso, esto es para Estados Unidos, pero bueno, son ingresos en la primera columna, en la columna 1, el ingreso disponible, de vuelta es el ingreso menos los impuestos, es cuánto queda después del pago de impuesto personal y nuestras ganancias. Entonces tenemos un caso como A, donde la gente gana 24.000 pesos, 24.000 dólares anuales, el caso B gana 25.000 dólares anuales, C 26.000, etcétera, etcétera. La columna 2 nos va a estar diciendo cuánto es el ahorro o desahorro, y la columna 3 nos va a estar diciendo cuánto consumen. Entonces, una persona que gana 24.000 dólares, desahorra 200 dólares y termina consumiendo 24.200. Esto quiere decir porque esta persona no puede consumir menos que 24.200, o por lo menos tiene, si ganase menos, quizás sería un poquito menos, pero lo que decimos, esto refleja esta cierta como inelasticidad, estas necesidades básicas que la gente las va a tratar de satisfacer, aún si tiene que desahorrar. La persona que gana 25.000 dólares, ahorra o desahorra cero, es nulo, entonces termina siendo su consumo igual que su ingreso. Si esta persona sigue incrementando, la persona C aumenta sus ingresos a 26.000 dólares, aquí vemos que ahora en vez de 25 pasa a 25.800 dólares su consumo, y que el ahorro será de 200. Y a medida que va creciendo, vemos que cada 1.000 dólares que va agregando, se van agregando 800 dólares de consumo, entonces 200 dólares van siendo ahorrados. De alguna forma lo que vemos es que la gente ahorra alguna parte, ahorra una fracción, sería, pero esto no arranca desde el cero, sino que esto en realidad el punto de equilibrio donde el ahorro, donde el consumo y el ingreso disponible se igualan, no se da en cero, sino que se da en algún punto, tal que para ingresos más bajos va a haber desahorro y para ingresos más altos va a haber ahorro. Esto visto en un gráfico, para que quede un poquito más claro, funciona de la siguiente forma. Tenemos una función de consumo, que fue lo que definimos en la tabla anterior. En esta tabla aquí teníamos la función de consumo, el consumo en función del ingreso disponible. Entonces, para cada nivel de ingreso disponible, aquí veíamos A, 24.000 dólares, ¿cuánto se consume? 24.200. 25, 25.200. 25.000. 26, 25.800. Esto es una función, es decir, es el consumo como una función del ingreso disponible. Sí, anual, esto sí es anual, dije mensual. Esto es anual. Los ingresos son anuales. Entonces, si miramos de vuelta en un gráfico como el que teníamos dos filinas para atrás, donde tenemos el ingreso disponible aquí abajo en el eje de las X y el consumo medido en dólares anuales, como dice ahí Franco, en el eje de las Y, tenemos la función de consumo que tiene todos estos puntos, y vemos un punto como A, donde la persona está ganada 24.000 dólares, pero consumía 24.200, un poquito más arriba. Un punto como B, donde gana 25.000 dólares y consume 25.000. Un punto como C, 26, y consumía, recuerden, 25.800, etc. Cuando uno va mirando, entonces, la recta de 45 grados, la línea de 45 grados, es aquella tal que el consumo es igual al ingreso disponible. Como es una recta de 45 grados, sería la bisectriz de este ángulo, para que se acuerden de geometría, de la secundaria y demás. Quiere decir que esta recta, al cortar por el medio el ángulo, todos los puntos que estén sobre esta recta de 45 grados, me marcarían puntos donde hay lo mismo, cualquier punto de esta recta, hay lo mismo en el eje de las X que en el de las Y. ¿Ok? Diría que el consumo entonces es igual al ingreso disponible, porque son los dos ejes. Vemos que la función de consumo tiene una pendiente un poco más baja y se corta en un punto como B,
Entonces, lo que vemos es que para niveles más bajos que ve de ingreso disponible, es decir, menos que $25.000, por ejemplo 24, la función de consumo va por encima de esta recta de 45. Quiere decir que, como está por encima, toma valores más altos en el eje de las Y que en el eje de las X. Quiere decir entonces que en un punto como A, el consumo es mayor a el ingreso disponible. Esto lo que nos va a decir es que la diferencia es desahorro. Por el contrario, para puntos por encima de mayores que B, para estos puntos de mayores ingresos que B, vemos que la función que la función de consumo va por debajo de la recta de 45 grados. Quiere decir que entonces cualquier punto como este, por ejemplo un punto como F, para un ingreso disponible, aquí no recuerdo cuánto era F, acá $29.000, de ingreso disponible en F, el consumo es menor que el ingreso disponible. $9.000 era el ingreso disponible, entonces el consumo era 28.200. Ok, la diferencia ahora entre la recta de 45 grados y el consumo es el ahorro. Fíjense que entonces $29.000 tenemos por aquí. ¿Cuánto consume? 28.200 dijimos. Pero todavía me quedan $800 que me sobran, y que esos $800 el ahorro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir la función del ahorro? La función del ahorro va a ser la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. Para niveles bajos, el ingreso disponible es más bajo que el consumo, entonces es negativo. Para ingresos más altos, el ingreso disponible es más alto que el consumo, entonces va a ser positivo. Así es que vamos a tener personas que desahorran y personas que ahorran en la economía. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tenemos consulta, seguimos. Bien. El resto no tengan miedo de responder ahí. Hay 4 o 5 de ustedes que son súper activos y que siempre hacen devolución, y está buenísimo, pero el resto, sí. Está buenísimo que participen. Me gustaría ver a los 24 participando. Propensión marginal a consumir. ¿Siempre se gasta mayor a lo que se ahorra? No. Ale Galar se acaba de preguntar, ¿siempre que se gasta mayor a lo que se ahorra? No, de hecho. Eso solamente sería para el punto A. Ahora, vos me estás diciendo, en realidad, el consumo si es mayor que lo que se ahorra, sí por construcción. Sí por construcción. Esperame la filmina que viene y te voy a mostrar qué tendría que pasar para que lo que se gaste sea menos que se ahorra. Porque vos básicamente, Ale, lo que me estás preguntando es si toda la diferencia que tengo desde aquí, desde el 0 hasta estos puntos, siempre es más grande que la diferencia que tengo entre el punto aquí, F, y la recta de 45 grados. ¿Ok? Esa sería tu pregunta. Ahora yo te voy a mostrar, Ale, conceptualmente te voy a preguntar, así que presta atención a la filmina, a ver si te ganas un aplauso de toda la clase, si me podés responder, y si te das cuenta, ¿qué tendría que pasar para que eso no sea así? Propensión marginal a consumir. Me lo voy a creer, sí, me lo voy a creer. Es la cantidad extra que la gente consume cuando se recibe una unidad monetaria extra de ingresos. Es decir, si la propensión marginal a consumir es 0,8, quiere decir que por cada peso adicional, la gente consumirá 80 centavos y ahorrará 20 centavos. Entonces, este concepto de nuevo, como todas las clases damos conceptos súper relevantes, es el concepto de propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir este propensión marginal a consumir? Que será la fracción de los ingresos que se vayan generando que van a ser utilizados para consumo. Fíjense que es la propensión que yo tengo en el margen. En el margen en economía quiere decir siempre si yo agrego una unidad más. Fíjense que el ingreso marginal, el costo marginal es costo de producir una unidad más, etc. Siempre cuando hablamos del ingreso marginal es el ingreso de una unidad más. Cualquier medida de nosotros en economía, hablemos de margen, quiere decir una unidad adicional. Esto lo van a ver más en Microeconomía 1, el semestre que viene, pero la idea siempre en economía hablamos de marginal o en el margen, quiere decir eso.
la propensión marginal a consumir. Entonces lo que nos está diciendo es cuál es la propensión de agregar un peso o un dólar más en mis ingresos que yo tengo a que sea consumida. Entonces, si yo tengo una propensión marginal a consumir de 0,8, quiere decir que por cada dólar o cada peso que me ingrese nuevo, el 80% lo voy a consumir y el 20% lo voy a ahorrar. ¿Ok? En el gráfico anterior teníamos, y en la tabla que estamos viendo, en la función de consumo que venimos usando, venimos trabajando con esa propensión marginal a consumir. Es decir, que los individuos, esa propensión marginal a consumir, los individuos lo que hacen es, cada $1000 nuevos, fíjense, $800 son consumidos y $200 se suman al ahorro, que puede ser, restan al desahorro si soy más pobre, o simplemente el ahorro. Pero en cualquier caso, cada $1000 nuevos, solamente 800 son usados para el consumo. ¿Ok? Eso quiere decir que la propensión marginal a consumir sea de 0,8. Si se entendió esto, ahora Ale, te pregunto, Ale, que no sé si sos Alejo, Alejandro, Alejandra, Alejandrina, Galarza, es, vos me preguntaste recién, ¿siempre la cantidad consumida es mayor que la cantidad ahorrada? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esto no sea así? Esta pregunta para Ale Galarza, vale prender el micrófono, si te animás. No pegó, sería para más ricos por ahí, no para gente en desahorro. No, a ver, Isidro, sí, ¿qué tal? No, están poniendo, creo que, o sea, para que, digamos, para que se ahorre más de lo que se consuma, debería ser un país donde, por ejemplo, por ejemplo, como China, que vos tenés una gran cantidad de mano de obra, la gente no consume nada porque no tiene que consumir y ahorra todo. no porque no tenga que consumir. ¿Quién me está hablando? No sos Sale de Ale. Franco, perdón. Franco, por eso, sí, sí, no sos Ale. Pero algo debe ir por ahí. No, pero a ver, pero la pregunta, en los términos de la clase, Ale me había preguntado, ¿puede ser que un país siempre se gaste mayor que lo que se ahorra? Entonces, cuando uno tiene entonces aquí voy respondiendo, entonces la idea es, Ale, entonces vos me preguntaste eso, ahora le pregunto a Ale de vuelta, vamos a hacer el intento de vuelta. Vos me preguntaste si puede ser que siempre lo que se gasta es mayor que lo que se ahorra, que era un poco lo que miramos en este gráfico, que miramos, che, se gasta casi todo hasta aquí arriba, el punto E, y la diferencia es lo que se ahorra. ¿Siempre va a ser que lo que se gasta es mayor que lo que se ahorra? Luego de esta filmina, Ale, ¿vos te llegás a dar cuenta qué tendría que pasar para que se ahorre más que lo que se gasta? En general, ahí tiene que ver con lo que dijo Franco, un poco, pero ¿qué es lo que está diciendo en términos de esta filmina? Porque Franco lo que me dice, para que eso suceda, y que tiene razón, tendría que estar sucediendo que son economías que ahorran mucho, que ahorran, como veíamos ahí, no sé, el 40%, entonces un 40 y pico por ciento, o lo que sea, y la gente consume poco. Vos, Ale, te animás a responder en términos de lo que vimos en esta última filmina, ¿qué tendría que pasar para que el ahorro sea mayor que lo que la gente consume? Pregunta difícil, pero bueno, te llevas el aplauso. Exactamente, Ale, lo que dice acá, muy bien. Aplauso para Alejandro, lo que dice aquí, tendría que haber un consumo más bajo. Manu pregunta, ¿aumentar los ingresos? Y acá no, porque recuerden aquí, nosotros lo que estamos fijando es que la propensión marginal a consumir es constante. Entonces, si los ingresos aumentan, va a seguir aumentando $1000 más, pero 80% va a seguir yendo a consumo. Y el 20% al ahorro. Entonces, si yo sigo de esa forma, nunca va a ser más alto el ahorro que el consumo, porque a lo sumo crecerá un poco, pero siempre va a ser 80 contra 20. Entonces, no hay forma de que alcance. Lo que debe tener es un consumo más bajo. Y un consumo más bajo querría decir que necesito una propensión marginal a consumir más pequeña. De alguna forma, si yo tuviese una propensión marginal a consumir de esto es prácticamente imposible, o sea, en el mundo real no suceden estas cosas, pero si yo tuviese una propensión marginal a consumir del 40%, 0,40, va a haber algún punto en el cual después de desahorrar, en algún punto donde eso se equilibra, que si yo por cada $1000, 600 se ahorran y 400 se consumen, en algún momento el ahorro va a terminar superando el consumo. ¿Ok? El ingreso alto
no de vuelta si yo mantengo las mismas propensiones marginales a consumir. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agregue voy a estar agregando una cantidad de consumo mucho más grande si sigo con este 0,8, con este 80%. ¿Ok? Entonces yo para poder lograr que el ahorro supere el consumo, lo que voy a necesitar son propensiones marginales a consumir mucho más altas, mucho más bajas. Esto viene de la mano con la siguiente filmina, que lo que me va a decir entonces es que tenemos el concepto de propensión marginal a ahorrar. ¿Ok? La propensión marginal a consumir dijimos que era el porcentaje de los ingresos disponibles que uno consume. El porcentaje que uno dedica a ahorrar va a ser la propensión marginal a ahorrar, de forma tal que si yo sumo los dos, tienen que sumar 1 o 100%. ¿Ok? Entonces la propensión marginal a ahorrar va a ser por cada dólar nuevo, ¿cuánto ahorro? Entonces si era 0,8 la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar va a ser del 0,2. De modo que entre los dos, cada dólar nuevo se va o lo ahorro o lo consumo. Ambos tienen que sumar 1 o 100%, que es lo mismo, es un sinónimo. Y eso va a ser la propensión marginal a ahorrar. Aquí pregunta Katia, Martín preguntó antes, ¿podés dar un ejemplo de qué pasaría si consumiéramos menos? Asumo que es la pregunta. A ver, básicamente si consumís menos, consumís menos, tenés más ahorro, vas a dedicar más a la inversión. Es probable que en el corto plazo la inversión tarda más, el ahorro en canalizarse, entonces tarda más en madurar una inversión y en generar el PBI y en generar como bienestar en la economía, pero obviamente que en el largo plazo uno tiene más capacidad, haber tenido más inversión y más ahorro, obviamente que la economía va a tener más crecimiento, como les contaba. Una economía con una tasa de ahorro más grande va a tener más dinero para prestarle a la inversión, entonces va a haber mayor capital para financiarse, construir puentes, ampliar empresas y demás. Katia me dice, por ejemplo, lo que consumo más ahora es producto de limpieza y ahorro más en gastos innecesarios para mí. Bueno, ahí lo que vos has tenido, obviamente, ahí lo que hemos tenido un poco es un cambio en esos patrones de consumo que nosotros veíamos, que decíamos, bueno, la gente al principio consume más en alimentos y luego va consumiendo más, por ejemplo, en esparcimiento. ¿Qué podríamos decir que esos gastos innecesarios en estos días, ¿no? Innecesarios o directamente no son factibles? O sea, yo por más que tenga ganas, la verdad que hoy por hoy no puedo gastar en ir al teatro, por más que me guste mucho el teatro, o ir al cine, o no sé, salir a un restaurante, no existe, ni siquiera tengo la posibilidad. Así que no son ni necesarios ni factibles. Sí ha habido un cambio en esto, ¿ok? Así que hay algún cambio. Aquí obviamente que no estamos pensando estos ejemplos en casos de pandemia, estamos pensando en casos más comunes y llanos, en los cuales básicamente uno mantiene una propensión a consumir constante. Dos cosas me gustaría aclarar con esto. Uno habla aquí de la propensión marginal a consumir, la tomamos en este ejemplo como constante, como que siempre 0,8, de modo tal que los más pobres van a desahorrar mucho y los más pobres ahorran mucho más. Pero el punto clave acá es que con unas propensiones marginales tan altas, arrancamos de algún punto diciendo que a todos les cambia, por cada dólar ingresado, les cambia 0,8 son consumidos. Esta es una forma más sencilla de plantearlo, pero esto de vuelta, en el libro no está así, pero es un poco más complejo, pero es como es el mundo real. Uno lo que tiende a pensar cuando habla del mundo real es que la propensión marginal a consumir en realidad es más alta para la gente más pobre y es más baja para la gente más rica. Entonces uno en la vida real lo que tiende a pensar, no hay tanto de este desahorro, o hay algo, pero no es que, porque el hecho de ser constante, de hecho en algún punto uno tiene un ahorro negativo en gran parte. Y uno un poco lo que tiende a observar es que la gente pobre, cuando gana un peso, gasta el peso entero, cuando gana 2, gasta 2 pesos enteros, cuando gana ya 1.000, por ahí gasta 990, cuando gana 10.000, gasta 9.200. Es decir, la propensión marginal a consumir
uno va viendo que tiene sería como curva, tiene como una curva. Entonces uno, en el libro, con una primera aproximación, está bien entenderlo con un valor constante, la propensión marginal a consumir. No obstante, en la práctica uno, porque por ahí va a escuchar bueno, ¿qué pasa cuando uno da una política como la asignación universal por hijo, o algo que llega a gente de sectores de menores ingresos? ¿Qué lógica tiene eso muchas veces? Bueno, una de las cosas buenas es que si uno quiere que la gente consuma, porque quiere activar la economía rápidamente, y no quiere que ahorre, porque eso tarda en llegar a hacer inversión y demás, cuando uno se le da a gente más pobre, la gente más pobre tiene una propensión marginal a consumir de 1. Se consume cada peso que uno le da, lo va a consumir entero. Y una persona rica, la propensión marginal a consumir por ahí es de 0,3. Lo ahorra prácticamente entero, el 30% solamente lo gasta. Entonces, de nuevo, en el libro aquí hacemos que todo, y contamos que todos tienen la misma propensión marginal a consumir. En la vida real podríamos pensar que en realidad no hay este fenómeno de desahorro y luego ahorro con esa línea recta, sino en la vida real podríamos pensar que en realidad tenemos gente pobre que tiene una propensión marginal a consumir de 1, pero que no llega a endeudarse, por eso, o sea, directamente no consume lo que necesita, o si tiene un desahorro es más bien pequeño, y por cada peso que va ingresándole igual se lo gasta entero. Y en gente de mayores ingresos, la cual la propensión marginal a consumir es cada vez más pequeña. Es algo confuso, y si no me está hablando dos conceptos para lo mismo, me está explicando de formas distintas, pero yo se los tengo que nombrar, porque van a escuchar, van a ver en la tele, van a escuchar en la radio, lo que sea, que se habla de que la gente más pobre tiene una propensión marginal a consumir más alta que la gente más rica. Entonces, de nuevo, aquí el ejemplo damos que todos tienen lo mismo, pero no sería equivocado pensar en que las propensiones marginales a consumir son distintas para distintas personas de acuerdo a sus ingresos. Otro elemento central, y que esto se publicó ayer, cuando estuvimos viendo la clase de precios hace 2 clases para atrás, hablamos de la encuesta nacional de gasto de los hogares, que era la que me hablaba de los patrones de consumo. Yo estos patrones de consumo son los que me están diciendo un poco en esa encuesta, como tenía, de nuevo, van a estar reflejándome estos patrones que yo estoy hablando aquí. Si yo miro toda la población argentina, voy a encontrar que la gente más pobre consume determinados bienes, va a consumir alimentos, como les contaba, y la gente más rica va a tener más gastos en esparcimiento, en bienes de lujo y demás. Eso es información, obviamente, reflejada en esta famosa encuesta nacional de gasto de los hogares, que es la que se usa como la base para construir el IPC. La nota del día es que el día de ayer se subió, justo que yo le estuve hablando que se estaba haciendo, ayer se subió toda la información al INDEC de la encuesta nacional de gasto de los hogares 2017-2018. Así que ahora hay un montón, ahora cómo no, hay un montón de información disponible, los patrones de consumo y de gasto de los hogares, mucho más acertada para conocer en qué gastan los argentinos. Así que seguramente en estos días van a empezar a haber notas en varios lados que se van a hacer de los patrones de gasto de los argentinos. Porque tenemos esta nueva encuesta que está buenísimo, que haya salido, que se publique, es algo muy interesante, es una información pública muy valiosa. Así que nada, justo que estuvimos hablando hace una semana de lo que era la encuesta nacional de datos de los hogares, y yo les conté que estaba la 2017-18 haciéndose ahora en estos días, en estos meses, hacía meses que se venía haciendo. Ayer la publicaron, así que hay nueva información para ver, por ejemplo, estos patrones de consumo que hablamos, están subidos. Yo quería ver si me lo bajaba para hacerles algún gráfico, esto me enteré anoche, tipo 10 de la noche, y tratar de hacer alguna cosa bien rápida, no llegué porque toma su tiempo, pero casi como darle la primicia de tener esta información súper nueva de cómo consumimos y cómo gastamos los argentinos. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. Para mucha gente sí, pues es una pavada decirlo, pero es algo buenísimo, es una noticia buenísima. Esta es información publicada, es la noticia del día, digamos. Entre tantas noticias económicas que a veces no están tan buenas, tenemos esta noticia que está buenísima. Comportamientos en el consumo. El consumo y el ahorro son clave para entender el crecimiento económico y el ciclo de negocios. Como les contaba, y aquí hay que Martín destacaba el concepto de reactivar la economía, obviamente que el consumo es parte de lo que llamamos la demanda agregada, que compone una parte de lo que sería la demanda del Producto Interno Bruto, de modo que entender cómo la gente consume
vamos a entender el ciclo económico. Si el consumo de golpe, por ejemplo, algo que vemos, el consumo es bastante más volátil que la inflación, es decir, el consumo varía mucho en el tiempo. Uno ve una caída brusca en el consumo y el PBI va a caer, o ve un aumento brusco en el consumo, entonces el PIB va a crecer. Yo uso PIB o PBI, me confundo, no, los uso indistintamente. Es lo mismo. También lo que esto me está hablando es del ciclo de negocio y del crecimiento de largo plazo. El ciclo de negocio nos referimos a estas subidas y bajadas en el Producto Interno Bruto que hay de forma casi regular. Cuando hablamos del crecimiento a largo plazo, obviamente, como recién les comentaba, aquellas economías que tengan consumos más altos y ahorros más bajos, naturalmente, cuando uno mira sus procesos de crecimiento económico, va a ser un poco más modesto, que economías que tengan menor consumo y mayor ahorro, va a ser un poco más, menos modesto, por decirlo de alguna forma, con una performance un poco mejor en términos de crecimiento económico en el largo plazo. ¿Por qué? Por los motivos que les contábamos, por los motivos de que una economía que ahorra, invierte, y en largo plazo es esperable que tenga un sendero de crecimiento más elevado que una economía que se consume todo. Obviamente que el consumo en el corto plazo es fácil de reactivar, el consumo es básicamente yo cómo levanto el consumo. Y el consumo, le doy plata a la gente y la gente va y consume, entonces con eso genero más consumo. Ahora, generar un mayor ahorro y mayor inversión es mucho más complejo. La gente no ahorra porque sí, la gente no invierte porque sí. Hay que dar un montón de condiciones mayores, hay un montón de factores más complejos que van a determinar que uno al final del día ahorre e invierta. La clase que viene vamos a estar hablando un poco de la inversión. Un poco no, de hecho el tema de la clase que viene es la inversión y vamos a ver qué cosas lo determinan y cosas hacen que uno invierta más y que eso naturalmente genere un ciclo, un proceso de crecimiento más elevado. ¿Cuáles son los determinantes entonces de consumo? Para cerrar la clase, las últimas filinas se refieren a esto. Los determinantes del consumo que tenemos son, en primer lugar, el ingreso disponible. Actualmente el consumo es alto o bajo debido al contexto de preguntarle antes de hablar de esto. No te lo sé decir, yo diría que está muy bajo el consumo. El consumo igual hay por sectores, obviamente que hay sectores que han caído menos, algo menos ha caído la venta de alimentos, algo menos que otros tantos, pero en realidad el consumo está caído porque está caída la economía en general, ¿no? El mundo está, la magnitud de la caída económica que tiene esto es... Hay que tratar de hacer un ejercicio, así como cuando vemos la parte de microeconomía pensemos que no hay inflación, cuando vemos la parte de macroeconomía pensemos que no hay pandemia, para tratar de pensar en el caso argentino, porque naturalmente está todo distorsionado y es obvio que el consumo como porcentaje del PBI, ¿qué porcentaje ocupa? No te lo sabría decir. Históricamente Argentina tiene un consumo bastante alto, tiene cerca de un 75% cuando vimos, porque ahorra e invierte poco. Eso al margen, dicho eso, ahora en magnitud, en pesos o en dólares, no relativo al PIB, sino en pesos o en dólares, seguramente está muy bajo, porque la economía está hecha a bolsa, y si relativamente ocupa más o menos el 75%, yo diría que no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, la verdad que la economía está parada, porque quizás ha ganado gran parte, quizás ganó las exportaciones netas, ganó más participación. Acuérdense que esto para sumar el 100 hay que sumar el gasto del Estado y las exportaciones netas. Entonces la participación hay que mirar todos los componentes cómo se movieron. Todos han caído, obviamente, pero el que haya caído menos va a ser el que más pesa, relativamente. Así que eso no te lo sabría decir. ¿Qué determina entonces el consumo? El ingreso disponible es lo primero, obviamente, porque el ingreso disponible, como dijimos, el consumo es todo el ingreso disponible, el resto de los impuestos es el ingreso disponible de las personas, perdón, el ingreso personal, el resto de los impuestos, ni que el ingreso disponible, la gente o consume o ahorra. Obviamente que un aumento en el ingreso disponible hace que aumente el consumo. Esto puede ser o bien por mayor actividad. Recuerden cómo era que nosotros armamos la ecuación del ingreso disponible, que era el ingreso personal, le tenemos que restar los impuestos. ¿Ok? Entonces, o puede ser o porque haya crecido el ingreso personal, que tiene que ver con el ingreso de la economía,
o bien puede ser que haya bajado los impuestos. En cualquiera de los dos casos, el ingreso disponible crece, ¿no? Entonces puede ser que haya sido por cualquiera de los dos factores que eso haya sucedido. De vuelta que recordar bien la ecuación. Determinante del consumo, de vuelta, otro elemento es el ingreso permanente y el modelo del ciclo de vida del consumo. Y aquí les pido atención, porque es un concepto súper interesante, y ven la filmina es media densa, cargada de información, así les pido que me presten, que me den bolilla aquí, para que se entienda. ¿Qué hablamos cuando hablamos de este ingreso permanente y el modelo de ciclo de vida del consumo? Pensemos en el siguiente ejemplo, yo aquí les planteo, un individuo que tiene un comercio cerrado, el que sea, no sé, siempre pienso acá el que vende repuestos, bueno, ahora los dejaron abrir porque vende repuestos de automotor acá en la otra cuadra de mi casa, tiene un flor de local de repuestos, automotores, tiene cerrado y su ingreso es cero de esta persona. ¿Su consumo entonces va a ser cero también? No, será la respuesta. Porque esta persona, este tipo que vende los repuestos, está diciendo, mira, ingreso hoy por hoy es cero, hoy por hoy tengo cerrado el local, no vendo ningún repuesto. Pero cuando yo defino que consumir, en realidad lo que estoy mirando no es que hoy tengo cero ingresos, entonces consumo cero, porque del mismo modo que el día que vendí mucho más que otro día, no me consumo todo diciendo, listo, soy rico, me salvé. Uno lo que mira es el flujo, de alguna forma, de ingresos futuros. ¿Ok? Uno no mira solamente el presente, sino que mira y dice, bueno, a ver, hoy por hoy estoy ganando cero, pero mal o bien, cuando la pandemia pase y yo pueda abrir de vuelta, voy a ganar X cantidad de pesos, no sé, 50.000 pesos por mes voy a ganar por esto. Entonces, cuando gano esto, va a decir el dueño del local, va a decir, entonces yo en realidad tendría que consumir no de acuerdo a ganar cero, sino de acuerdo a pensar que yo voy a ganar una determinada cantidad de ingresos. Entonces, de vuelta, por más que su ingreso sea cero, el consumo no es cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona va a estar mirando su ingreso permanente, ¿ok? Y el ingreso permanente es la tendencia de los ingresos cuando yo quito las fluctuaciones transitorias. Y aquí puse en negrita, permanente y transitoria. Es decir, la caída de ingresos a cero de la venta de repuestos de este muchacho tiene que ver con una cuestión transitoria. O sea, la pandemia del COVID, sabemos bien que esto no es algo permanente, es transitorio. Durará un poco más, un poco menos, pero en algún momento va a terminar. Entonces, lo que va a mirar es el ingreso permanente. El ingreso permanente es esa proyección que hace de los ingresos, eliminándole estas fluctuaciones transitorias. Entonces, la cuenta que dices, yo en realidad lo que voy a ganar son, como les digo, 50.000 pesos por mes. Entonces, en función de eso es que yo determino mi consumo. Si no, calculen la fluctuación que habría devuelto. Incluso cuando tuviese un día en el cual tiene muchos ingresos, justo un día vendió el doble y ese día no se va a la casa y dice, hoy cenamos caviar con champán, ¿por qué? Porque a partir de ahora gano el doble. No, en realidad esa persona tuvo una fluctuación transitoria en los ingresos. Los ingresos permanentes siguen siendo más o menos los mismos. Ahora cuando termine Filmina le respondo ahí la pregunta de Albertina. De esta forma, entonces, los individuos, es importante entender que no van a reaccionar igual si el cambio es permanente o si el cambio es transitorio. ¿Ok? Entonces aquí está el caso de una promoción o si te dan un bono en el laburo. Si hago una promoción que es un ascenso. Yo puse una promoción, estuve muy españolizado. No sé por qué puse promoción, le escribí yo esto, no lo tomé del libro, puse promoción en un ascenso, en realidad quería decir. Pues un ascenso en el laburo. Si a vos te ascienden en el laburo, es probable que digas, y la verdad es que, no sé, cosas que uno tiene el día a día. Uno está dudando, no sé, un gasto grande que uno da en su casa, te compra una heladera. Entonces uno se compra una heladera nueva. O tiene intención de comprarse una heladera nueva. Naturalmente que si uno recibe un ascenso, entonces dice, y la verdad es que me meto a comprar una hora 18 y a pagar, no sé, 2.000 pesos por mes o 3.000 pesos por mes de la heladera. Entonces, ¿por qué es que yo esta decisión de consumo la tomo? Y porque en realidad yo como me ascendieron en el laburo, tengo un cargo más alto, la verdad es que yo todo me pueden rajar en algún momento, obviamente, pero uno lo que dice es, y mirá, yo acá lo que estoy viendo es que de forma permanente mis ingresos crecen, ¿no? O sea, si yo todos los meses ganaba un determinado sueldo, ahora gano más, ¿por qué? Porque me ascendieron. Entonces, mi consumo, digo, y la verdad es que ahora me la juego a comprarme la heladera, porque tengo margen, porque ahora tengo de forma permanente cambiaron mis ingresos. Y como cambiaron mis ingresos de forma permanente,
es consistente tener una heladera de otra gama. Si en vez de ser por eso, en realidad el laburo me dan un bono de lo que sea, del mismo monto, por ejemplo, a mí con el ascenso del laburo gano 5.000 pesos más, y en el laburo me dan un bono, ahí no es lo mismo mi cambio en el consumo, porque me dan un bono es por un solo mes, en el cual ahí me subieron 5.000 pesos porque no fue muy bien a la empresa, porque yo trabajé muy bien justo este mes, puntualmente, alguna cuestión coyuntural. Pero no sería la misma decisión que uno tomaría para decir, che, me compro una heladera y pago 3.000 pesos todos los meses de más. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene lógica, porque esto fue un aumento transitorio, no fue algo permanente. Entonces, el ingreso permanente y el modelo de ciclo de vida del consumo nos va a estar diciendo esto. El consumo va a responder a aquellas cuestiones permanentes. ¿Cuáles serán las cuestiones permanentes? ¿Cuál va a ser el ingreso permanente? Bueno, va a ser el ingreso cuando yo no tengo en cuenta cuestiones transitorias o temporarias. De nuevo, entonces, para este ejemplo, es el caso del tipo que vende repuestos, tiene una caída, y ese tipo no va a decir yo permanentemente perdí ingreso. Es una cuestión transitoria. Entonces yo no voy a consumir como si ganase cero y fuese pobre de un día para el otro. Lo mismo cuando yo tengo un ascenso en el laburo, no es lo mismo que si a mí en realidad me dan un bono, porque no es lo mismo que yo todos los meses pase a ganar más que si yo un solo mes pase a ganar más. Hay otros ejemplos más que están buenos y que me gusta enfatizarlos para entender cómo funciona la economía con la actividad agropecuaria. A, uno tiene cosechas buenas y malas, B, uno tiene distintos momentos del año. Entonces, uno agarra la temporada, no sé si alguno aquí es del interior, o la familia produce agropecuariamente, es parte de la producción agropecuaria. La campaña 2018, creo que fue malísima, sí, la 2018 fue muy mala. El tipo que tiene un campo, y que la 2018 fue muy mala, pero fue muy mala por cuestiones climáticas, porque hubo seca, hubo inundaciones y seca, creo que fue una muy mala campaña. El tipo que tiene ese campo no va a hacer, no va a decir, bueno, yo para siempre soy pobre. Este año produje menos, pero el otro en el 2019 fue mejor. Entonces, sus decisiones de vuelta, porque una temporada sea mala, no va a consumir cero o mucho menos. Del mismo modo que el campo, por ejemplo, la gruesa, la cosecha es más o menos alrededor del segundo trimestre. La gente cosecha entre abril y mayo, alguna cosa así. Cuando el tipo en noviembre está sembrando, los ingresos son cero de esa persona. De nuevo, lo mismo. Esta persona no asume que como en noviembre gané cero, soy un productor agropecuario, estoy sembrando. Mi ingreso permanente, yo tengo en cuenta que a lo largo del año voy a ganar, no sé, la cantidad que sea. Si yo eso lo prorrateo en todos los meses del año, mi ingreso permanente es más o menos 50.000 pesos por mes. Ahora, en noviembre esa persona por ahí ganó cero. Porque está sembrando. Del mismo modo que cuando cosecha en mayo o en abril y vende todo junto, lo de todo el año, esta persona por ahí gana 600.000 pesos. Entonces no va a decir, gano 600.000 pesos todos los meses, entonces mantenga el techo. Esa es la lógica también de vuelta aplicada a un sector, anualmente dentro de un mismo año, pero también alternando cosechas buenas y malas, cómo serían cambios permanentes y cambios transitorios y cómo eso afecta a los patrones de consumo. Una última forma de verlo, y lo puse aquí en negrita, es la hipótesis del ciclo de vida. No me olvido de las preguntas, las voy a repasar ahora, pero quiero terminar la filmina corta. La hipótesis del ciclo de vida, un poco lo que nos va a estar diciendo, entonces es que a lo largo de nuestra vida, más allá de estas fluctuaciones que puede ser por el mal clima, porque estuvo en la pandemia, porque recibí un ascenso o porque estoy sembrando, si yo miro toda mi vida, desde que nazco hasta que me muero, tiene un comportamiento de un ciclo, el cual no es regular a lo largo de mi vida. Y es bastante claro que yo cuando tenía 3 años ganaba 0 pesos. Yo cuando estaba estudiando, no sé si alguno de ustedes tiene la suerte, no estaba trabajando, entonces ganaba 0 pesos de vuelta. Y después uno trabaja y uno gana algún sueldo, como en mi etapa de mi vida ahora, pero después en algún momento uno va a ser jubilado y volver a ser pasivo y va a volver a tener ingreso cero. Un poco la lógica que esto tiene es que nuestros patrones de consumo, sin embargo, no son tan fluctuantes. No es que yo cuando tenía 3 años consumía cero, cuando estaba estudiando tenía 20 años consumía cero, ahora me consumo todo mi sueldo y el día que me jubile a los 75 años voy a consumir cero. Uno en realidad tiene cierta forma de suavizarlo eso. El consumo es más o menos constante.
Salvo que en el medio después uno descubre que es un crack jugando al fútbol, obviamente que uno le cambia el patrón de consumo. Seguramente Messi, el día que empezó a ser Messi, dejó de consumir lo que consumía antes de ser Messi. Pero digamos que para el resto de los mortales, que nuestra vida es un poco más común, entonces ¿cómo funciona eso? Bueno, cuando yo tenía 3 años, cuando tenía 20, en realidad mis viejos me bancaban, entonces mi consumo no era cero, mi ingreso sí, pero yo consumía un poco más o un poco menos, pero bastante consistente con lo que consumo hoy en día. O sea, mi calidad de vida, más o menos podemos decir que se parecía. Ahora yo estoy ahorrando y no me consumo todo mi sueldo. Ahorro para el día que me jubile y además yo en parte pago para mi jubilación. De modo que el día que me jubile y mi generación de productos sea cero, sin embargo yo tenga o ingresos ahorrados o a través de las jubilaciones y mi consumo no sea cero. Esto un poco lo que dice entonces es que a lo largo del ciclo de vida, esto nos justifica que los patrones de consumo de alguna forma se suavizan, ¿ok? Porque los ingresos a lo largo de nuestra vida van alternando, ¿ok? Mirando acá un poco, Albertina me había preguntado, ¿el tema de los flujos futuros puede ser un motivo por el cual cerró la París? La París es una confitería de La Plata muy conocida. Igual a ver, pensándolo un poco, quizás aquí, Albertina, a ver si termino de entender tu pregunta o no. Vos estás diciendo que el tipo lo que hizo la cuenta es más allá de lo que hoy en día estoy ganando, que quizás es poco. Lo que yo tengo que mirar es, para tener un negocio, miro a lo largo de toda mi vida, mira, este negocio, la verdad que de acá a futuro, por más que pase la cuestión transitoria, esto no va a levantar. Sí, con esa lógica, entonces está bien que uno tenga que tomar la decisión. Acá estamos hablando de decisiones de consumo personal, hay alguna diferencia con las empresas, pero más o menos la lógica esa sigue operando y es correcto decir que uno cuando mira una empresa va a ser un poco mirar el flujo de ingresos que tiene y uno no tiene que mirar el primer año. De hecho, si lo mires así, prácticamente todas las inversiones en el corto plazo, las inversiones por una empresa, una fábrica, dan pérdida transitoria, porque uno invierte al principio, tiene que poner el boliche a andar y después van a ganar. Entonces uno tiene que mirar intertemporal. Acá Lucas dijo, yo había recordado que tienen que promocionar, claro, la materia. Messi de cabeza ya que era crack, dice Lucas, puede ser. Martín habla de LeBron, no sé cuándo salía de chico, pero como yo digo, LeBron es el deportista más grande de la última década, no tengo dudas. LeBron hubiese hecho todo bien lo que hacía. Cualquier deporte que hubiese jugado hubiese sido el mejor del mundo en lo suyo. No sé si están mirando la serie ahora de las Dance, de los Bulls. Pero bueno, sí. LeBron es probable que ya desde los 5 años ya sabían que él haga lo que haga y va a ser el mejor deportista del mundo. Bueno. A ver. Después de Paradela, ¿no? Obviamente. Determinante de consumo, riqueza y otras influencias. Aquí dijimos, bueno, el ingreso disponible, hay distintas formas de que haya mayor ingreso o menores impuestos, la gente va a tener mayores ingresos, obviamente. Hay una cuestión que va a determinar mi consumo también que tiene que ver con el ciclo de vida y estas fluctuaciones de entender lo que son los ingresos de forma permanente, más allá del ingreso disponible que yo tenga temporalmente, porque puede ser, como yo decía, el ingreso disponible puede ser bajito, pensando 2 filminas para atrás, pero pensando en una filmina para atrás es bajito, ¿por qué? Porque hay una pandemia. Entonces, en realidad eso es transitorio. ¿Qué otra cosa puede ser? Que más allá de que yo tenga un ingreso disponible bajo, que transitoriamente sea bajo también, y que permanentemente sea bajo también, pero ¿qué puedo tener? Bueno, puedo tener riqueza. Obviamente que ahí en el libro le dice algo así como, bueno, pueden ser 2 personas que ganan lo mismo, pero hay uno que tiene $200.000 en el banco y otro que no tiene $200.000 en el banco. Entonces, naturalmente esa persona que tiene $200.000 en el banco va a tener algún consumo un poco más alto, ¿no? Obviamente. En cualquier caso, esto yo lo até un poco también para entender que los shocks de riqueza a uno le van a cambiar el consumo. Es decir, uno lo puede un poco atar a lo de permanente o transitorio, pero si yo me gano la lotería, ¿es transitorio? Y sí, porque a ver, de alguna forma, yo no me gano la lotería todos los semestres de mi vida. Yo me la gano una vez la lotería. O sea, no puedo todo eso, un curro tengo, termino en gana si me gano la lotería todos los semestres. Yo me gano una sola vez la lotería. Ahora, el tema es que el cambio en mi riqueza, el shock de riqueza es bastante fuerte. Yo voy, juego a la lotería, me gano 10 millones de pesos y un poco va a cambiar para siempre mi estilo de vida. ¿Ok? Bueno, ahora con la inflación que hay, todo,
cuando uno lo pasa a dólar y demás, por ahí depende. Pero uno va, de vuelta, si yo gano esa fortuna de plata, cambio para siempre. Por más que sea transitorio, cambio para siempre. Y estos shock de riqueza, más allá de ganarse la lotería, en la vida real pasa mucho más seguido. A ver, los tenedores de bonos A24, es un bono de Argentina, que ahora estamos viendo si fonteamos o no, en algún momento de la historia los bonos esos se fueron a pique, y yo tenía eso. Entonces, los que teníamos esos bonos directamente, nuestra riqueza, por suerte no tenía tanto, pero uno se le va a pique. El que tiene invertido en eso, entonces su riqueza tiene un shock negativo, en la cual se le va al piso. Entonces uno decía, yo tengo ahorrada determinada cantidad de plata de un día para el otro, en mi caso por eso se fue al diablo. Tengo un primo muy querido mío que tiene acciones de YPF, pensando, también se le fueron al tacho las acciones de YPF, entonces los ahorros que tenía él son más bajos que los que él tuvo en algún momento. Obviamente que uno eso le tiene que afectar el consumo. Caso contrario, si yo tenía todo bono, el día de mañana estallan en precio, o las acciones de YPF para mi primo vuelan por el aire, obviamente que va a decir soy más rico, ¿ok? Lo puedo vender estas acciones, tengo más riqueza, obviamente que mi consumo va a cambiar, ¿no? A ver. Veo que acá mientras hablaba se fue todo al diablo. El chat avanzó un montón. Me dice Martín, me acusa de que no hablo de política, pero sí de fútbol. Obviamente, chicos. Las cosas secundarias prefiero no hablar, o las cosas realmente relevantes, como es el club más lindo del mundo. O Riquelme. Riquelme, que es el mejor jugador del fútbol argentino. Yo no vi a Bocini, pero que yo vi de la Liga Argentina, es el mejor jugador de la historia. Riquelme. Así como Riquelme es el mejor jugador de la historia, el mejor equipo que yo vi en Argentina es el River de Ramón, que ustedes no habían nacido la gran mayoría, es un equipo de River, el mejor equipo argentino que yo vi por lejos, un equipo de River. Así que ahí dejamos contentos a los dos. Bueno. Entonces explicamos qué determina el consumo, hablamos del ingreso disponible, hablamos del ciclo de vida, hablamos de la riqueza. Obviamente que aun cuando los otros dos factores jueguen en contra, si yo tengo un efecto riqueza por lo que sea, que me puede levantar o bajar mi consumo. De vuelta, si yo nací con $200.000 en el banco, naturalmente, por más que después tenga ingreso cero, mi consumo va a ser bastante más alto que el de otra persona con ingreso cero. Y el caso contrario, al revés, si de un día para el otro mi riqueza se me pincha, por más que mis ingresos sigan siendo los mismos, la verdad es que mi consumo tiene que bajar un poco, ¿no? Obviamente, tiene lógica. Medidas alternativas de ahorro. Esto es una última filmina para cerrar, que a veces hay alguna confusión entre lo que definimos como ahorro en cuentas nacionales y lo que definimos en la medición del PIB, que es lo que estamos viendo aquí, y la medición del ahorro y la medición del ahorro que hay de forma contable. Una diferencia importante es que en cuentas nacionales vamos a estar mirando la diferencia, el ahorro va a ser definido como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. ¿Ok? En cambio, de forma contable va a ser la diferencia entre activos y pasivos. Básicamente, si yo tengo una acción de lo que sea y el precio sube, mi activo va a subir, es un registro contable, entonces voy a tener un aumento del ahorro de forma contable. No obstante, en términos del ahorro en cuentas nacionales, eso no va a dar ningún cambio, porque el ahorro en cuentas nacionales no se mide de esa forma, sino que se mide de todo el ingreso que yo tuve en este periodo, cuánto fue lo que consumí. ¿Okay? Si yo tuve un ingreso disponible de 100 y consumí los 100, mi ahorro va a ser 0. Ahora, si yo tenía ahorrados, tenía 100 pesos en acciones, y esas acciones suben de precio porque por una cuestión del mercado, pasan a 200, el ahorro contable entonces va a ser de 100 pesos. En cuentas nacionales eso no se va a registrar, porque no hubo ninguna diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. En cambio, en términos contables, sí hubo una diferencia. De nuevo, miden cosas bien distintas. Un poco la idea es esta, es que son cuestiones bien distintas, cómo miden las cuentas nacionales al ahorro, como lo medimos de forma contable o financiera, por decirlo de alguna forma más vulgar. Ok, entonces aquí tengo ahí la diferencia, bueno, el aumento del valor de las acciones, pero sin aumento de producción de bienes, no quiere decir nada en cuentas nacionales. En cambio, sí quiere decir en términos contables, ¿no? De registrar el ahorro. ¿Por qué? Porque me incrementó el activo con respecto al pasivo. Por eso es importante, mira, ahí dice algo así como, por eso
En Estados Unidos hay que mirar igual, pero en Argentina también, pero el libro cita a Estados Unidos, mira el ahorro de cuentas nacionales. Porque por ahí nos podemos estar comiendo algún movimiento especulativo. Decimos, bueno, el ahorro medido por balances es cada vez más grande, ha habido un ahorro, la diferencia del activo con el pasivo es cada vez más, pero si no estamos produciendo cada vez más, quizás lo que tenemos es un efecto puramente especulativo de cambio de valores de los precios, pero que en realidad eso sí, como se infla, se puede desinflar y podemos tener un colapso. Por eso es importante que más allá de contablemente que las empresas registren que están creciendo, tienen mayor ahorro porque sus activos crecen, es importante que haya una mayor producción de bienes y que haya un ahorro de acuerdo a cómo lo contabilizan las cuentas nacionales. ¿Ok? Acá dice una cosa. Bueno. Preguntas de esto, que acá veo que el chat se fue a cualquier lado, y ahí ya me están agrediendo. Lo que pasó en la caída de la bolsa, bueno, claro. O por ejemplo, esto es la famosa crisis de subprime del 2008-2009 en Estados Unidos y que pegó en todo el mundo. Uno si mira ahí, la gente estaba ahorrando de alguna forma. Si uno mira, ¿por qué? Y porque el valor de los activos era cada vez más grande. La casa valía cada vez más que uno tenía comprada. ¿Por qué? Porque subía el precio, los pasivos eran los mismos, uno estaba endeudado, había tomado una hipoteca para comprar las casas en Estados Unidos. Entonces, aumento en los activos que había eran básicamente por efecto de precio, no era porque la gente tenga más ahorros. En realidad, cuando uno le miraba a la gente el balance a final de año, no tenía más ahorros porque había tenido más ingresos y había consumido y la diferencia era grande y iba acumulando de esa forma, como diferencia entre ingresos y consumo. Sino que en realidad era un efecto meramente contable, que está muy bien, que es muy válido y que uno puede venderle esa propiedad, pero que era básicamente por aumento en los precios. Eso no era un aumento en el ahorro a través de cuentas nacionales, no era un ahorro que se había generado como diferencia entre ingreso disponible y consumo, sino que era meramente de forma contable una diferencia entre activos y pasivos. Eso no siempre, pero puede incubar este problema que hemos tenido, ¿no? Bautista me pregunta de forma privada, pero esto podría hacerlo para todos. La crisis del 2008 no fue por la bajada de las tasas de interés que hicieron que las inversiones equívocas de la producción, un montón de fenómenos, pero en gran parte esos préstamos que se dieron préstamos muy baratos y se dio mucho préstamo. Mucho de ese préstamo fue dado en particular porque estaba financiado con garantías que se asumía que valían más de lo que eran. Es decir, las casas habían aumentado, hubo varios factores, pero las casas habían aumentado mucho su valor de vuelta, pero por este efecto precio, que de golpe las casas valían cada vez, porque había un boom de demanda. Las casas valían cada vez más, pero no era porque tengan mayor contenido, mayor valor, sino simplemente porque las casas valían el doble. En función de que estas casas valían más, la gente tenía registrado activos de mayor valor. Estos activos de mayor valor lo que hacían era que uno tenga una garantía más valiosa, entonces pueda pedir préstamos. Uno cuando va y pide un préstamo al banco, de acuerdo a la garantía que uno tiene, le pueden dar más crédito. Entonces uno tenía una casa que valía 100, como un boom de demanda y los precios se fueron por el diablo, la casa que valía 100 pasó a valer 200. Yo con esos 200 entonces iba al banco y le decía, mirá, yo no tenía 100, tengo 200 en realidad de activos. Los 200 de activos que tengo, entonces dame un crédito respaldado contra estos 200 pesos que yo tengo vale mi casa. Entonces me da crédito, pues yo supuestamente tenía 200 pesos de respaldo. Entonces me podía prestar 180 pesos, total, yo si no te pagaba, podías ejecutar mi casa que valía 200. En algún momento este efecto de precio, esta famosa burbuja, las casas de golpe por distintos motivos empiezan a bajar los precios, entonces yo en realidad la propiedad que tenía no vale más 200, pasó a valer 150, pero mi deuda sigue siendo 180 contra el banco. Esto va de la mano con que la economía se empieza a frenar, yo no tengo capacidad de repagar mi crédito. Cuando tengo que repagar el crédito, el banco me dice, bueno, entregame la casa para pagarme. Y en realidad, en vez de pagar 180, mi casa valía 150. Y como estamos todo el mundo en la misma, la casa en vez de 150, estamos todos desesperados, se deprimió la demanda, ya no vale más 150, de hecho vale 120. Entonces cuando le queremos devolver al banco, a lo sumo hay 120 para devolver 180, entonces yo estoy fundido, tuve que vender mi casa, tengo una deuda que no la llegué a pagar, y el banco que me había prestado 180 recuperó 120 con suerte, cae el banco también porque el banco tenía registrado sus activos que vos me ibas a devolver 180. Y en realidad me devolviste 120 con suerte. Bueno, es mucho más complejo de vuelta, pero un poco para atar cómo decimos este efecto de estas burbujas, o efectos precios, o estos registros contables que inflan los precios de los activos
y que cómo podemos de alguna forma relacionarlo con la crisis de Estados Unidos. Ahí, bueno, ¿alguna consulta más? Por las dudas, el mejor equipo de River, vamos a decirlo, que fue el Río de Ramón. Arriba. ¿Por qué no fue la crisis de 2009? No, es muy distinto. No, los 2001 y 2008 es... a ver, como está al final de la clase, nos podemos extender sobre estos temas que no tienen mucho que ver con la clase, pero es sumamente interesante la pregunta de Ale, que me dice, ¿por qué no fue una crisis del 2001 y 2008? Nada que ver. Esta crisis del 2008, como les dije, mucho tiene que ver con la evaluación de los activos y con un nivel de endeudamiento muy alto. Argentina históricamente nunca tuvo un nivel de endeudamiento de los privados muy alto. A lo sumo el Estado se endeuda, tampoco se endeuda tanto, más que otros estados, pero fue una crisis más del sector público, podríamos decir, la del 2001. Hay un montón de cuestiones más, pero es bien distinto. No había esta cuestión financiera que fue en la del 2008, es una crisis que tiene canales financieros mucho más profundos. En el caso argentino, la cuestión financiera fue mucho, casi despreciable comparado a lo que fue la del 2008. O sea, no había este problema de endeudamiento y demás que sí hubo en el 2008. ¿Alguna consulta más? ¿Algún día tenemos superávit? Sí, hemos tenido. En Argentina del 2003 al 2000. Depende si es primario o financiero, pero tuvo superávit como en 2003 al 2000. No sé. 7 seguro, 2008 no me acuerdo, 2009 no por la crisis, 2010 tuvo superávit Argentina, ya en 2011 ya no. Pero bueno, 2000 y 2012 tuvo 2011 tuvo depende cómo miramos si es con o sin intereses. Pero bueno, algún día tendremos superávit. Se supone que sí, otra forma no hay. Uno no puede vivir... ayer hubo un ex ministro de Economía en la televisión, no sé si lo vieron, que es un problema, esto tiene que ver con la clase de ahorro, así que lo menciono aquí, que dijo que en Argentina somos, ahí que hoy lo nombraron, creo, Martín, del keynesianismo, y que en Argentina somos, porque a veces lo bastardeamos un poco a Keynes, haciendo las interpretaciones nuestras que tenemos ganas de Keynes. Y Keynes no fue, decía algo así, el exministro algo como, somos unos keynesianos un poco raros, porque básicamente queremos en la buena gastarnos lo que podríamos ahorrar y en la mala gastarnos lo que no siquiera podemos ahorrar. Entonces, un poco la idea, eran un poco sus palabras, pero uno no puede estar todo el tiempo viviendo en déficit, uno no puede toda la vida en la buena gastarse lo que le entró y en la mala gastarse lo que no le entró. Entonces, naturalmente, uno no es que algún día por eso tendremos déficit, inevitablemente hay que tener déficit en algún momento, porque uno no puede indefinidamente vivir gastando más que lo que tiene. Porque inevitablemente uno le termina ajustando, eso no hay mucha alquimia. En algún punto uno, si no genera el ahorro necesario para su nivel de vida, básicamente nadie te lo presta. Entonces uno no puede indefinidamente vivirse financiando a los demás. Porque en un momento te dicen, miren, yo no te presto más, que es lo que le pasa a Argentina, de hace un tiempo, yo no te presto más porque no te creo, entonces básicamente por las buenas o por las malas, pero uno en el largo plazo uno se tiene que acomodar a las restricciones que tiene. Uno puede en su casa decir, che, este mes gasto más que lo que me entró porque desahorro lo que tenía, el mes que viene desahorro un poquito más, el otro mes le pido a mis viejos, el otro le pido a mi vecino, el otro, en un momento me van a decir, Isidro, vas a vivir peor, vas a ser más pobre en tus consumos, pero se te acabó el financiamiento. Entonces, por las buenas o por las malas, pero en algún momento uno no puede estar con déficit indefinido. Acá más para arriba, pues esto me pierdo acá. Lucas pregunta, ¿en 2011 caímos hasta hoy? Sí. La economía, a ver, tuvo algún repunte
no sé si fue en 2017 la economía creció, no sé si en 2013 y 2015 creció. Los años electorales por lo general crece la economía porque le meten bomba a los políticos al gasto y este consumo que generan en el corto plazo. Pero si uno mira, pero fueron subidas que luego fueron más que compensadas con caídas. La economía argentina empieza a caer, el último pico de actividad creo que empieza a caer. Tuvo el pico en 2017 fue, pero en realidad hoy por hoy estamos más abajo que el tercer trimestre de 2011. Más o menos en el tercer trimestre del 2011 la economía argentina empieza a caer y luego ha tenido alguna subidita, pero podríamos decir que ya vamos para cumplir, y este año va a caer de vuelta, y así que sí, Argentina este año va a cumplir 9 años de caída seguro, si me intertemporalmente, que es tremendo. O sea, 9 años seguidos es demasiado. A ver, porque yo me pierdo con las preguntas. Martín dice que ahorrar en las buenas, dijo Mises. Eso también dijo Keynes. Ojo. Lo de que ahorrar en las buenas, eso no tergiversemos porque si no estamos bastardeando lo que dijeron uno y otro y parece que Keynes era un argentino irresponsable que se gastaba todo. No, no. Eso, si Keynes escucha a los keynesianos nuestros, se revuelve en la tumba, se vuelve a morir, se despierta y se vuelve a morir otra vez más, para no sufrir menos. Así que, más allá de que uno le guste, ¿no? Pobre Keynes, la bastardeada que se ha comido de sus dichos, en particular en Argentina, es particular. Porque si algo no era Keynes, era tonto. Entonces una persona no puede pretender deshorrar en las buenas, deshorrar en las malas, deshorrar todo el tiempo. ¿Y de qué ahorro estás deshorrando? Si Keynes seguramente que 2 más 2 le daba 4. Es que basta que sufre la gente, queremos la una vez. Como 1895, ese era público. Vos dices el default de 1895, tengo un default de 1895, ese es el de la Herring, no sé. No sé si tiene más preguntas, si no voy cerrando. Lo que sí, Martín, está muy bueno el interés que tenemos. Yo no sé qué versión de Keynes estás leyendo, pero guarda, guarda. Guarda con Cuba no es Keynes, ¿no? Cuba no es Keynes. Lo que ha hecho Argentina no es Keynes en su historia, no es eso, no es eso. Saber administrar el ciclo Keynes en particular, recuerden cuando mencionamos algo en la clase al principio de la apertura de macroeconomía, la macroeconomía tiene un gran crecimiento a partir de los aportes de Keynes, y él lo que decía era cómo administrar el ciclo. Y administrar el ciclo quiere decir que el ciclo tenía picos y valles muy acentuados. En la buena era muy buena, en la mala era muy mala. Entonces Keynes lo que dice es que a través del rol del Estado se puede administrar el ciclo, pero fíjense que administrar el ciclo no quiere decir hacer magia y que las caídas desaparezcan y que sigamos teniendo picos más altos. Administrar el ciclo quiere decir suavizar tanto las caídas como las subidas. Ojo, tiene que ver con eso. Así que es más profundo y demás, pero ojo que Keynes, su idea de suavizar el ciclo, tiene que ver también con eso, con en la buena no creernos que somos Messi porque hicimos un gol, seguimos siendo la joya Ramírez. Bueno, si no hay más preguntas y demás, recuerden para el jueves que tenemos el examen el sábado, repasar para el jueves. Yo hoy a la noche les voy a estar pasando la solución acá me voy a poner ya el alarma, del TP, para que lo puedan ver mañana. Es bien cortito el último trabajo práctico. Para la segunda mitad de la clase, hacer preguntas para el parcial. Es un año atípico, es un año raro el que tenemos, pero bueno, trataremos de que salga lo mejor posible, así que juntar dudas para el jueves, estudiar del libro de las Filminas para poder llegar bien aprendidos. Si están bien aprendidos, aprobar es un trámite.
Bueno, gente, profe me dice, Ale, acá, Ale, ¿alguna duda más? Ale, que no sé todavía, sos Alejandro, Alejandra, Alejandrina. Va a haber gráficos, es probable. Alem, era Alem, me habías puesto. Ok. Ok. Eh, eh, claro, bueno, se me están riendo, che, discúlpenme. Va a haber gráficos, vamos a la pregunta seria que me ha dicho Alem. Es probable que sí, que haya algún tipo de interpretación gráfica en el examen. A ver, todavía no lo armé, pero sí, es probable que alguna interpretación gráfica. Yo no les voy a poder pedir que armen gráficos ustedes porque no van a tener tiempo, porque no, la plataforma nos va a permitir. Pero sí por ahí interpretar algún tipo de gráfico, sí. Sí. Es decir, observando determinado gráfico, en qué puntos la demanda es elástica o la demanda es inelástica, una demanda recta, entonces yo puedo marcar distintos puntos y que ustedes identifiquen. Encontrar en distintas cantidades, yo le doy un gráfico, le diga, bueno, cuál es la cantidad de equilibrio, cuál es el precio de equilibrio, cuál es el exceso, en qué puntos hay exceso o no de demanda, o hay una escasez, etc. Es decir, ¿puedo preguntarles referido a un gráfico? Sí, porque a mí si fuese escrito me gustaría preguntarles que ustedes hagan algún gráfico, lamentablemente que por las condiciones que tenemos no se los puedo tomar, pero sí estudien, sí puede haber alguna pregunta en la cual yo les haga analizar algún tipo de gráfico. ¿Ok? Por ahí les hago, sobre algún gráfico les hago escribir alguna oración, o dos, o tres. No les voy a hacer desarrollos que me escriban lo que sería una carilla, porque entiendo que algunos de ustedes por ahí lo van a resolver con el celular, al examen y demás. Entonces, obviamente, hay que tenerlo en cuenta, pero respuestas breves y demás, por ahí sobre un gráfico les puedo hacer pensar. Todavía no lo tengo armado, el examen lo voy a armar el viernes, o el jueves a la tarde o el viernes, así que no lo tengo armado, esto que no es que le estoy despistando a propósito, pero son ideas potenciales. Le voy a dar 2 horas, la idea es que dure un poco menos de hora y media, para que ustedes tengan algún tiempo más, pero la idea es, por lo general, es que en 1 hora y 20 lo puedan tener hecho. Cuando yo le doy 1 hora y 20, y más por la plataforma online y demás, es para que un examen que, a ver, los test de lectura, ustedes, yo le doy 40 minutos, se me colgó la cámara. Yo le doy 40 minutos, pero ustedes lo responden en general de 20 minutos, más o menos, 20 y pico de minutos. Esto por ahí les voy a dar, que una vez que lo empiecen a hacer, tengan 1 hora y media, pero la idea es que ustedes en no más de 1 hora los puedan hacer. Tienen las 2 horas enteras para entrar, pero una vez que entran, por ahí se les da un tiempo un poco menor, o por ahí les doy las 2 horas, en realidad estoy pensando por ahí les doy las 2 horas enteras, pero la idea es que no tarden las 2 horas. La idea es que no tarden las 2 horas. Eso después lo voy a poner de vuelta. Si le doy las 2 horas o si le doy un poco menos, en cualquier caso, la idea es que el examen se resuelva en menos todavía. Similar a lo del test de lectura. Le doy las 2 horas, quizá le digo, bueno, pero tiene 1 hora y media, 1 hora y 20 para hacerlo, pero el examen está pensado para que ustedes no paniqueen por cuestiones de tiempo, más que nada por el formato que tiene el examen. Si fuese escrito, no tengo problema en que paniqueen y en que lleguen recontra justos. Pero bueno, la interfaz y la herramienta, vamos a darle ese chance. Yo diría que, me preguntan acá qué leer de Keynes y demás, yo le diría que estudien, los que están interesados sigan estudiando economía y ya en algún momento de la carrera lo van a estudiar. Esto se lo dije desde el primer clase, y lamentablemente nadie les va a preguntar su opinión hasta que no terminen de estudiar y hasta que no avancen un montón, así que no hay que saltearse pasos, porque también para interpretar y para entender bien qué estamos leyendo hay que tener las herramientas. Imagínense si un estudiante de medicina de primer año quisiese ya ponerse a analizar las prácticas que hace un cirujano cuando hace la residencia. La verdad es que sería irresponsable y yo le digo, bueno, hace esto para entender. Eso sería un poco lo mismo. Yo les digo, libros de la teoría general, que ustedes lo van a leer en economía, la teoría general la leemos en tercero, en macro 2 creo que se lee, si mal no recuerdo. No tiene ningún sentido de que yo les diga en primer año pónganse a leer lo que el ciclo pedagógico impone que sea en tercero. Lucas que me quiere conseguir laburo. Bueno, muchas gracias, chicos.
Vamos, entonces les agradezco. Nos vemos el jueves y de vuelta. Preparen preguntas, porque va a estar muy bueno. La parte de preguntas, a priori no la voy a filmar. A priori no va a filmar esa parte. Así que no tengo claro si la voy a filmar o no. No lo sé. De vuelta, la cosa la decido sobre la marcha. Así que por la duda tráiganse las preguntas y estudiado, va a estar bueno para poder aprovechar con más tiempo las preguntas de los demás y sacarse las ganas de entender. Bueno, gente, hasta el jueves. Estudien.